Ok, buenas tardes. Qué bueno verlos por Buenas aquí. tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas, chicos. A los tres que llegaron por ahora. Vamos a seguir con la parte teórica y ahora vamos a ver la parte de cuando queremos que haya una salida de potencia. Y para eso nos vamos a la presentación de potencia que está aquí. Ok, ahí está la presentación. Amplificadores de potencia. Alan Blumlein. Él era un ingeniero que trabajaba en EMI, creo EMI es una compañía de audio, y él trabajó con amplificadores de potencia en su momento, entonces mucho de lo que vemos tiene que ver con el trabajo de él. Y no veo, aquí está el cursor. Entonces, hoy va a ser una clase teórica que cuando tengamos la clase práctica, entonces va a tener más sentido. Y vamos a empezar repasando las etapas que hemos visto hasta ahora. Tenemos una entrada que es de una señal pequeña de poca potencia. En, en lo que hemos estado simulando eh, era 10 milivoltios. Y a esa entrada, bueno, vamos a hacerle ciertos tipos de tratamiento para tener una salida más bien de potencia. Una de las primeras etapas puede ser de alta impedancia. Y ahí generalmente se usan NMOS o MOSFET. ¿Por qué? Porque tal como vimos en el ejemplo del martes, los MOSFET pueden dar una muy alta impedancia de entrada. ¿Qué es la gracia de una muy alta impedancia de entrada? Que no cargamos la fuente. Esa es la gracia de una alta impedancia de entrada. No necesariamente esta tiene que tener ganancia o una gran ganancia, porque no lo que no queremos, lo que queremos no es, lo que queremos no es darle ganancia ahí a la señal, sino eh, aislarla de la fuente de entrada. A veces y especialmente la salida, no necesariamente se usa que la que siga tenga la impedancia mucho más alta que la anterior. Porque cuando se quiere dar potencia, más bien se busca que las impedancias sean similares para hacer el teorema de máxima transferencia. Aunque nosotros no lo vamos a hacer así. Después de tener la entrada, aplicamos la ganancia de tal forma que la magnitud tenga el valor deseado. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Pero si queremos potencia en la salida, nos hace falta una etapa más, que es la etapa de potencia. En la etapa de potencia no nos interesa tener una amplitud de voltaje, una amplificación de voltaje. Lo que necesitamos es que ahora la salida tenga buena corriente. La señal debe tener la potencia requerida por la aplicación. La impedancia de salida debe ser pequeña. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si es una señal de potencia, el valor resistivo de la carga es pequeño. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando, completar este modelo en donde vamos a poner potencia. Ya la parte de aislar, ya la vimos que le podemos hacer con MOSFET, y la parte de ganancia lo vimos cómo hacerla ya sea con MOSFET o con IBJTs. Hay que tener algunas consideraciones. Como estamos hablando de potencia, fundamentalmente no es un modelo pequeña señal, aunque
En el último que vamos a ver, sí hay modelo de pequeña señal, pero es para el punto de operación. La impedancia generalmente es pequeña. Bueno, tenemos que entregar potencia. Como vamos a generar potencia, vamos a generar calor. Y la eficiencia ahora es importante. Antes no era tan importante, ahora sí es importante. La eficiencia, para recordar, es la potencia enviada a la carga entre la potencia que entrega la fuente, por 100. Porque es importante porque ahora vamos a trabajar con potencias altas. Entonces, las consideraciones en cuanto a potencia. Ya no es un modelo de pequeña señal. La impedancia generalmente es pequeña. Genera calor. La impedancia de salida, la carga, pues más bien, es pequeña, genera calor porque estamos trabajando con potencia. Y ahora la eficiencia va a ser un factor importante. Pues, ¿cómo es que se amplifica la potencia? Poniendo otro eje en la línea de carga junto con la curva característica, podemos también ver la entrada con la salida. La idea es que vamos a poner un punto de operación. ¿Dónde lo vamos a poner? Esa es una forma de dar potencia. ¿Sí? Digamos que pusimos el punto de operación aquí. Entonces, la idea es que la entrada empiece a mover el punto de operación y me forme una salida, donde se amplifica, pero no se amplifica en voltaje, se amplifica en corriente. Esta es la parte que se amplifica, la parte corriente. Casi no se ve. Ah, no, no se va a ver porque aquí lo estamos en corriente. Esa es la idea. Entonces, las variaciones, vamos a poner un punto de operación, pero ahora van a haber variaciones. Las variaciones van a ser grandes porque son de potencia. Entonces, esas variaciones de entrada se me van a reflejar a la salida. La gracia va a ser poner el punto de operación. El punto de operación Q es la polarización en CD. La señal de salida estará centrada en ese punto de operación. El valor pico de la señal de salida no debería pasar los niveles de corte y saturación en BJ3 o corte y no debería pasar a niveles de corte y saturación en BJ3 o a niveles de corte lineal en MOSFET. Hay varios tipos de amplificadores de potencia y eso depende de dónde ponemos el Q. Depende de nosotros dónde ponamos Q. Así es el amplificador de potencia que vamos a hacer. La idea original, pero vamos a ver que hay que cambiarla de camino, es que estas variaciones no me hagan llegar o a saturación o a corte. Vamos a suponer que estamos en BJ3 para hacerlo más, para no estar hablando de los dos, pero cualquiera de los dos es en el caso. Entonces vamos a suponer corte y saturación. Que esta salida no sea tan grande que me pase saturación, ni tan grande para el otro lado negativo que me llegue a corte. Esa es la idea de lo que vamos a hacer con los de potencia. El primer amplificador de potencia es un amplificador llamado de clase A. En el amplificador de clase A lo que tratamos de hacer es poner el punto de operación, o sea, la relación del voltaje colector-emisor y la corriente colector en el medio de la línea de carga. Ponemos ese punto de operación en el medio de la línea de carga. Esto es para tener una amplitud mayor que pueda tener la señal. ¿Ok? Esa es la idea conceptual. ¿Cómo se logra? Se logra poniendo un emisor seguidor, que en realidad ya lo habíamos hecho cuando hicimos el amplificador completo con BJTs, que al final les dije, bueno, ahora manejen una carga de 50 ohms y vimos que no se podía porque era una resistencia muy pequeña y que para resolverlo pusimos un seguidor. Pues en ese mismo caso, podemos poner un seguidor, nos aseguramos de polarizarlo a la mitad de la línea de carga
y ya él nos hace la amplificación. Exactamente como vimos la vez pasada. El valor de amplificación de voltaje que no nos interesa, que necesita es amplificar la potencia, no el voltaje, siempre es menor que 1. ¿Eso afecta al amplificador de voltaje, de potencia? No, porque si el voltaje cae un poquito, pero la corriente sube mucho, entonces estoy aumentando la potencia. Si se calcula bien, es casi 1. La impedancia de salida es fácil de calcular, es RE en paralelo con GM. GM generalmente es pequeño, entonces la resistencia de salida puede ser muy pequeña. Tiene un problema, que es la eficiencia. El valor máximo de eficiencia sería cuando la salida, el valor pico, llega aquí antes de saturarlo o antes del corte. En ese caso es, el valor de la eficiencia es V pico entre 4 por VC. Esto es un 25%. Eso significa que tiene baja eficiencia. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero dar 100 watts a la salida, necesito que el generador DC que me alimenta el circuito me dé 400, en el mejor de los casos. Entonces, es muy sencillo, es muy fácil, pero es altamente ineficiente. Voy a perder mucha energía y esa energía se va a perder como calor. Amplificar los valores positivos y negativos, eso es muy bueno. ¿Cómo se hace? Se coloca el punto de operación exactamente a la mitad de la línea de carga. Son poco eficientes. Esto que les decía, este es el mejor de los casos de eficiencia. ¿Por qué antes no nos interesaba la eficiencia? Porque no eran amplificadores de potencia. Entonces, la potencia que iba a caer en ellos, no consumir en ellos, no era muy grande. Ahora sí. Ya queremos los 10.000 watts a la salida. Y con este, en el mejor de los casos, 40. Y la fuente va a tiene que dar 40.000 watts. Pero también tiene algo bueno, que son muy lineales. Más cuando es con BJT. Los BJT son más lineales que los MOSFET. Eso, aunque es una cosa mala, esa cosa mala tiene peso. Cosas buenas, muy fácil de implementar, es un seguidor. Ya lo hicimos. Amplifica valores positivos y negativos. El que amplifique valores positivos y negativos hace que sea más lineal, pero son un poco eficientes. Por cada watt que genero a la salida, tengo que pedirle a la fuente que me dé 4, en el mejor de los casos. Pero ese es amplificador clase A. Si la eficiencia no es problema para mí, ese es más fácil de hacer. Me va a quitar, me va a distorsionar menos la onda y, y va a ser muy lineal. Son audios buenísimos la parte lineal. Porque si se pierde la linealidad en el audio, entonces ya no se oye bonito lo que se escucha. Para arreglar el problema de la eficiencia, entonces se inventaron los clase B. Los amplificadores clase B se hace que el Q no esté a la mitad, sino cerca de saturación o cerca de corte. Que en este caso está cerca de corte, pero se puede poner aquí, cerca de saturación. Con esto, la eficiencia ya no va a ser problema, porque este tiene un máximo de eficiencia del 78%. No muy cercano de 100, si gasta mucho, se pierde mucho, pero tiene un máximo de 78% y no de un 25%. Eh, Amplifica solo una polaridad, eso sí. Entonces me distorsiona la señal, pierde linealidad. Presenta grandes distorsiones. ¿Por qué? Porque amplifica solo una de las dos polaridades. Vean dónde está la señal de entrada y el punto de operación acá. Entonces, las únicas que van a pasar son las positivas. Esto que se ve aquí es la parte positiva de esta señal. Esta acá baja, ahí llega a corte, entonces la salida es 0.
Y después vuelve a subir. Baja, corta en cero y después vuelve a subir. Se perdió toda la información negativa. Si se pierde la información negativa, entonces se pierde la realidad y hay distorsiones. Entonces, una por otra. Me resuelve el único pero que tenía el otro, pero me mete un montón de peros que el otro no tenía. También es fácil de calcular porque simplemente se ponen los transistores o en saturación o en corte. BJTs, y como les dije, también se puede hacer con NMOS y lo que se pone es en corte o en región lineal. Esto, hay un circuito llamado push-pull que se basa en esto. Aquí la idea está al revés. No es que se pueda implementar con un push-pull, sino que el push-pull, que ahorita lo vamos a encontrar, se basa en esto. Si la eficiencia es el problema, este la resuelvo muy rápido. Entonces se pusieron amplificadores clase AB, que viene y es un compromiso. Igual con el push-pull. Tengo que pensar cómo poner esto más bien. En clase AB no pone el punto de operación en el medio como el clase A. Y entonces no va a tener una baja eficiencia como el clase A. Y no pone el punto de operación ni en saturación o corte como clase B. Entonces va a distorsionar menos la onda como el clase, con menos la onda que la clase B. Lo que se hace es poner de punto de operación en algún lugar entre la mitad de la línea de carga y el punto de corte o punto de saturación. Distorsiona menos porque sí va a pasar un poquito de negativos. ¿Ok? Entonces, como un compromiso. Subo la eficiencia, bajo la calidad de la señal. Ay, ¿cómo lo hago? Bueno, me devuelvo a este. Es ese. Recuerden que el voltaje que hay aquí falta la polarización de este, señor. El R1 y el R2. Entonces, es poner el R1 y el R2 de tal forma que quede en saturación corte. Para el B. O de forma que quede a medio camino no es exactamente un cuarto, sino un lugar en el medio, pongo para que hacer una B. ¿Ok? Bueno, eso es como se hace un amplificador de potencia, pero no solamente esas clases hay un montón de clases. La clase C amplifica solo una polaridad. Es casi como un rectificador de media onda. En el sentido de cómo trabaja, no lo que hace. No cómo trabaja, sino la estrategia de lo que hace. Solo amplifica una polaridad, solo los positivos o solo los negativos, como el B. Pero es un tipo de onda especial que se puede recuperar la parte que se perdió por medio de filtros. Se utiliza circuitos resonantes. Es que el contenido armónico tiene cierta forma que si yo pongo filtros puedo recuperar la señal entera. O sea, como la M, como la modulación AM. Este tipo de modulación se puede usar un filtro para un rectificador y un filtro para recuperar la información original. Entonces aquí solo, como puedo usar nada más una polaridad, entonces amplifico solamente una de las polaridades. O sea, un clase B. Lo pongo en corte, lo pongo en saturación y me amplifica solo una polaridad. Pero el tipo de señal se puede reconstruir muy fácilmente por medio de circuitos resonantes, o sea, filtros. No los vamos a ver. Es de clase C. Hay otro que es el clase D, que se usa para amplificar señales digitales, unos y ceros. Entonces, bueno, no encontré mucha información. Ahorra mucha potencia. Como lo que mando es unos y ceros, entonces
están construidos para no usar los otros, porque los otros que tengo que reconstruir o tengo que dejar pasar toda una señal sinusoidal o, usando Fourier, todo un montón de señales. Pero aquí son solamente dos niveles. Y aquí no termina, hay clase E, hay clase F y hay un montón de clases más. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Bueno, ya vimos cómo hacer un A y un B y un AB. Entonces vamos a aprender cómo unirlos en un filtro que es eficiente en potencia, pero que me ayuda a, vamos a decirlo, que me ayuda a crear un AB que no tenga distorsión. Eso es. Y para hacer eso hay un tipo de amplificador especial que se llama el push-pull. El push-pull es empujar y jalar. Y cuando veamos cómo funciona, van a ver por qué alguien le puso push-pull. Es un principio de funcionamiento similar a los rectificadores de puente de Dios. Pasa una onda, una polaridad específica, lo voy a pasar, pasa la onda con otra posibilidad, otra polaridad, le da vuelta y la voy a pasar. Bueno, es algo parecido. Lo que se usa es un amplificador tipo B para las polaridades positivas. Si la señal es positiva, pasa por un tipo B y esa es la salida. Pero en el tipo B me quita una polaridad. Entonces uso otro amplificador tipo B para las negativas. Entonces hay uno que me hace las positivas, otro que me hace las negativas y después solamente lo sumo. Sumo los efectos. ¿Y cómo los sumo? Haciendo no. Recuerde que son amplificadores de potencia, entonces las salidas con corrientes. Entonces, si sumo las dos corrientes, ya sumo el efecto por Kirchhoff. Esto no es un push-pull, esto es simplemente para ilustrar. Eso es el amplificador push-pull. ¿Y cómo se hace? Se hace por medio de dos emisores seguidores. Aquí tengo un emisor seguidor para la carga y aquí tengo otro emisor seguidor que va a la carga también. Unos para positivos y otros para negativos. Uno es NPN y el otro es PNP. O uno es canal N y el otro es canal P. El voltaje de alimentación ahora es positivo y negativo. Puede ser positivo y cero, pero ahora positivo y negativo ya porque ya la onda ya no va a estar montada donde sea, ahora es la onda completa. Entonces en realidad son dos seguidores. Un seguidor va a estar encendido en cierta parte de la onda, el otro seguidor estará encendido en la siguiente parte de la onda. La amplitud del voltaje de salida es igual al de la entrada, menos el voltaje del voltaje base emisor. Voltaje de entrada, el voltaje de salida es el voltaje de entrada menos el voltaje base emisor en una polaridad y en otra polaridad también. Es prácticamente igual al voltaje de entrada. Y la eficiencia es un número fijo, es casi 78.5%. Pi cuartos es en realidad. Alimentación positiva, alimentación negativa. Entonces son dos de estos, dos de estos. Uno para positivos y otro para negativos. Entonces tengo un clase B para los positivos y otro clase B para los negativos. En total, los dos hacen un AB. ¿Cómo trabaja? Bueno, el voltaje VCC y el voltaje VE tienen la misma amplitud, nada más que uno es positivo y otro negativo. Digamos, estos son 20 voltios y estos son menos 20. Entonces, ¿qué pasa cuando el voltaje de entrada es positivo? Cuando el voltaje de entrada es positivo y el transistor está funcionando, la base es más positiva que el emisor en Q1
Entonces, este está en región activa, Q1. Y el Q2, la base va a ser más positiva que el emisor, pero como es un PNP, entonces está abierto, está en corte. Y por medio de la relación de beta, esta corriente en el colector va a ser beta veces la corriente de la base. Ahí está la amplificación de corriente. Y esta señal, esta corriente va de la fuente a la tierra. Esa es la parte de push, esa es la parte de empujar. ¿Ok? Entonces, así funciona con los positivos. Obviamente hay que hacer la polarización, hay falta la polarización. ¿Qué pasa con los negativos? Mira, esto está mal. ¿Qué pasa con los negativos? En los negativos, el voltaje de entrada negativo, entonces es el mismo cuento, pero al revés. Q1 va a estar base emisora y inversa. Este voltaje negativo y del otro lado ve la Tierra, a través de RL, pero ve la Tierra. Entonces, este va a estar en corte. Este otro, negativo la base, más positivo el emisor, es un PNP, entonces va a estar en región activa. Y como está en región activa, la corriente de la base se multiplica por beta y esa es la corriente en la carga. Eso es al final lo que se está buscando con un push-pull. Amplificar por medio del NPN los positivos y por medio del PNP los negativos. Y la magia de amplificación es mantener el voltaje lo más constante posible, o sea, no constante, la ganancia lo más parecido a 1 posible y beta hace la gracia de amplificar. Ese es un push-pull. Es, digamos, la norma para usar amplificadores de potencia. Si no me importa mucho Profe, Sí, dime. en esa última parte no la entendí. Entonces, en este caso va a funcionar, digamos, de que Este. si la parte, no, o sea, como tal, la parte de potencia, lo que va a hacer Ujú. es que, o sea, la relación entre voltaje de entrada y salida es casi uno, pero vamos a ver más corriente en la salida, digamos. Entonces, eso hace que haya Ujú. más potencia. Ah, ok. Nos aprovechamos que en región activa la corriente de colector es beta veces más grande que la corriente de base. Ah, ok, ok. Pero, en este caso, está aplicándolo para BJT, pero el push-pull también se puede hacer con MOSFET, ¿o no? Sí, Ya. sí, 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 sí. Pero ya no es amplifica corriente, la variación del voltaje, es el mismo cuento en voltaje. La ganancia de voltaje casi es 1, pero la amplitud de los cambios de voltaje me hacen una corriente más fuerte en el otro lado, como si fuera una transconductancia. Ok, entiendo, entiendo. Por ahí. Ok. Si no nos interesa tanto magnitudes muy altas, podemos hacerlo como lo hicimos en clase, que podemos poner nada más un clase A, un emisor seguidor, y que fue lo que hicimos, que fue poner nada más al de arriba. Y sale bonito, pero digamos, va a distorsionar más. Distorsiona, ¿Profe? ya voy, ya voy porque se me va la idea. Distorsiona más, pero depende de la aplicación si es bueno o malo. En audio, la distorsión echa a perder todo. Ahora sí, perdón porque era para que no se me fuera la idea. Dime. No, tranquilo, profe. Es que tenía una pregunta. ¿Por qué es que la corriente iba como al revés en la parte negativa? Digamos, en vez de ir desde la Sí. fuente a la resistencia, va desde la resistencia a la fuente. Ujú. Porque la resistencia está en 0 voltios y la fuente es negativa. Ah, es que era fuente negativa, sí, cierto. Ah, ya, ya, todo bien, profe. Por allá, gracias. Ok. De hecho, esta es la parte pull. Este es el push y este es el pull. Este es el empujar, o sea, de la fuente a la tierra. Y este es el pull, que es agarrar de la tierra y llevármelo a la fuente. Alguien con mucha imaginación le puso sus nombres. ¿Ok? Y eso es un gran amplificador. Es muy bueno. Tiene unos desventajas.
Bueno, una primera ventaja es que la eficiencia, aunque no es cercana a 100, es muy alta comparado con solo poner un emisor seguidor. Movimos el 78.5%. Eso significa que si quiero, voy a sacar la calculadora, si por cada watt que quiero a la salida, una fuente me tiene que dar 1 entre 78 bueno, sin tangente, entre 78.5. No, pero eficiente es con 0.785. Me tiene que dar 1,27 watts. No como el otro, el emisor solito, que por cada watt de salida, de la fuente me tenía que dar 4. Aquí, por cada watt de salida, la fuente me tiene que dar 1,27 watts. Pero depende de la aplicación, ahí es problemático. Si la aplicación es como audio, no solo audio, audio es, digamos, el, un defecto, la aplicación que es más fácil de imaginarse. Porque si hay distorsión, entonces se oyen cliqueos, se oyen sonidos altos y de toda esa cosa. El problema es que distorsiona. Esta onda grisita es la entrada. Esta onda negra es la salida. Como el voltaje, la salida es un poquito más pequeña que la entrada. ¿Ok? Y el problema está con el voltaje base emisor. Porque hasta que no se polarice adecuadamente el transistor, no empieza a haber corriente de colector. Entonces aquí, en lugar de empezar en 0, empieza un poquito después. Y aquí termina un poquito antes. Tiene esta cosa. Entonces esto me mete distorsión. ¿Por qué? Porque me meten armónicos. ¿Ok? Si apenas están llevándose a por primera vez, ahí me perdonan, porque fue una de las cosas que una vez me reclamaron. Pero obviamente yo pensé esto pensando que por lo menos ya habían llevado, o sea, por la ubicación del curso en la malla. Pero como no es así como exactamente el camino obligatorio, entonces si no han llevado SEA o es la primera vez que están llevando SEA en este semestre, entonces me, me disculpan esas cosas que digo de SEA, que en este caso son armónicos. Si ya llevaron SEA por lo menos una vez, ya saben que son los armónicos, que son esto se hace en un espectro de frecuencia, una salida sinusoidal así solita es nada más una componente a la fundamental, digamos 60 Hz. Pero este tipo de recortes empiezan a meter fantasmas de la señal original a frecuencias de n por la fundamental, n por 60. Entonces va a haber una versión fantasma. Fantasma es una forma de decirlo para que quede más bonito. A 120, 180, 240, 300, 360 y así. No tienen la misma magnitud. El- la forma de onda completo depende de la relación de estas amplitudes. Estas cosas que salen, bueno, y puede salir una DC en 0. Estas cosas que salen debido al comportamiento electrónico, eso se llaman armónicas. Y siempre están en múltiplos de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es cualquiera que tuviera la entrada. Y estas distorsiones lo que hacen es meter ruido armónico. Ese ruido armónico hace que haya distorsión. Por eso en el audio es muy importante. Estoy escuchando algo 60 Hz, un bajo así, muy bajo. Pero estas armónicas me van a poner señales en frecuencias más altas. Entonces va a empezar a haber un chillido. Y subido un nivel de C. Esta no, pero si subido un nivel de C puede ser. Entonces me va a meter como un golpe.
Hay otras aplicaciones donde eso se ve, pero digamos audio es más fácil. Bueno, estos recortes es ruido armónico. De hecho, probablemente les dijeron en CA que una de las fuentes más importantes del ruido armónico es la electrónica. Y que en la electrónica, sobre todo en la digital, esto sí, prender y apagar, prender y apagar, prender y apagar, eso mete mucho ruido armónico. Ese es el problema que tiene este tipo de push-pull. Debido al cruce por cero, hay partes en el tiempo, en la región de operación, en donde ninguno de los dos BJT está funcionando. Están en corte los dos. Eso distorsiona la onda y al distorsionar la onda genera armónicos y genera ruido. Em, Vean que si este voltaje de entrada, para ponerlo fácil, está en 0.3 voltios, un valor sencillo, hay señal a 0.3 voltios, pero todavía no alcanza para que empezara a poner energía activa Q1. Y digamos, cuando está en -0.4, hay señal en -0.4, pero no alcanza para poner energía activa Q2. Entonces, hay magnitudes de la señal de entrada que ninguno de los dos bichos transistores están funcionando. Y profe, una pregunta. Sí, dime. Si yo la onda original, ¿verdad? La que va de entrada, yo la monto sobre un valor de DC, o sea, que sea mucho más alto que el VB, ya ahí no se va a distorsionar, o igualmente se distorsiona. Sí, se distorsiona. Que Porque como es, ya el voltaje es alto de todo lo que venía antes, entonces siempre va a entrar a salir de operación uno de los dos. Es una de ok, las razones por qué usar un clase A tiene pérdidas de potencia, porque tengo que montarlo obligadamente a un nivel de C. Y obviamente el nivel de C me consume potencia. ok, listo, listo. Gracias, bro. ¿Ok? Ok, entonces Profe, ese con es el esto problema. con eso Ajá. yo tenía una consulta. Ahí entonces, Dime. el voltaje de umbral, ¿de qué serviría? ¿Solo para la polarización? Porque entonces sería el VB el que diría la distorsión. Sí, es mientras la señal, hasta que la señal de entrada llegue al voltaje de base emisor que ya empieza con el transistor en región activa, hasta este momento empieza a haber señal de la salida. ¿Ok? Y obviamente si la señal de entrada son 5 voltios, entonces esto va a ser más grande, este tiempo. ¿Cierto? ¿Ok? Pero el concepto sí se lo entendí bien. Ok. Igual me pueden seguir interrumpiendo cuantas veces quieran. Ok, ¿cómo podríamos arreglar eso? Bueno, arreglar eso no es tan difícil. ¿Qué pasa? Espero que el mouse esté aquí. ¿Qué pasa aquí? Que hay .7 que no me está, que no estoy compensando. Entonces, ¿cómo puedo esos .7 por ponerlo? Bueno, le puedo poner un diodo. ¿Qué me hace este diodo? Al voltaje de entrada le sumo .7. Igual aquí, le pongo un diodo. Los dos van en la misma dirección, pero aquí estoy pateando. Ah, ya sí es para abajo. Pero no importa, después vemos el circuito. ¿Qué va a hacer este diodo? Al voltaje base emisor le va a sumar los .7 del diodo. Entonces, es como ponerle aquí en esta línea, esta no va. Aquí en medio de esta línea, una fuente de .7. Una fuente de .7 y una fuente de .7 que lo que va a hacer es que va a arreglar la situación porque me va a elevar, casi como decía Frederick, pero es un poquito diferente el concepto. Me va a elevar el voltaje 0.7 voltios. Ah, pero no me afecta la otra. Sí me afecta la otra, pero no hay problema. Me afecta uno de los diodos,
me ayuda en una y me afecta a la otra. Me afecta a la otra en sentido que este diodo de aquí, esta fuente de aquí, en los positivos va a estar en contra de este de aquí. Pero este de aquí no funciona en los positivos, entonces no hay problema. Y al revés. ¿Ok? Entonces, en Q1 me arregla aquí y en Q2 me arregla aquí. Cada uno de los diodos. ¿Por qué no se pone fuentes? Porque es ponerle más cosas al circuito o extrañas. Otros puntos de operación, otra cosa. Entonces, simplemente le ponemos un diodo. ¿Por qué un diodo? Porque el diodo me da un voltaje similar al, ¿cómo se llama? Al base emisor. ¿Cuál va a ser el efecto total al final? Que en realidad en esa parte donde iba a haber la distorsión, ya no va a haber uno activa y en otro corte. Ahora, por un pequeño rango, los dos va a estar en activa. Nada más que uno va a estar con mucha corriente y el otro con poca corriente. Entonces, el de poca corriente no va a afectar. Apenas llegamos a tener un voltaje suficientemente alto aquí, bueno, esto es al revés. Ya vi cuál era el que estaba al revés. Suficientemente alto aquí, entonces ya este no está trabajando. Y ya es normal corriente. Entonces, ¿qué hacemos? En realidad agarrar este V de salida y subirlo. ¿Ok? Esa es la solución. Pero esa solución tiene un problema. Los diodos son elementos pasivos. Y como son elementos pasivos, necesitan que haya una corriente por ellos para que pongan ese punto 7. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, al final no nos salvamos de poner una fuente. Pero con transistores, ya sea MOSFET o sea BJT, es muy fácil hacer una fuente corriente. Entonces, ¿qué tipo de fuente de corriente le ponemos? Tipo de fuente le ponemos? De corriente. No de voltaje. ¿Por qué? Porque aprovechamos que los transistores hacen fácilmente una fuente de corriente. ¿Para qué es esta fuente de corriente? Para que alimente este diodo y le sume los puntos 7 que ocupamos. Ese es el punto. Con eso el push-pull ya me funciona mejor. ¿Ok? Y eso es lo que sigue. ¿Cómo bajo la distorsión? Bueno, agregando diodos y fuentes. ¿Qué es lo que me hacen los diodos y fuentes? Mover el punto de operación de este Q1 y Q2 de tal forma que me compense el voltaje que necesitaba. Ven, yo estaba al revés. No, estaba bien. Estaba al revés, era este. La idea es que te le va a sumar punto 7 para que el Q1 vea más arriba. Igual aquí el Q2. Le sumo punto 7, pero los negativos, para que el punto de operación esté un poco más abajo. Este Q3 y este Q4 se usan como fuentes de corriente. De hecho, no, son fuentes de corriente. ¿Cómo lo uso para la fuente de corriente? Los pongo Q3 y Q4, los pongo en región activa. ¿Y cómo lo hago? Poniendo aquí el voltaje base emisor necesario para tener la corriente aquí que yo quiero. Bueno, base emisor no. Base tierra, base VEE y base US. Bueno, sí, el voltaje base emisor. Le pongo el punto de operación, pues. Este es como más natural. Aquí, esta parte es la que le mete ese offset. Y esta parte le mete el otro offset. Este tiene un problema. Que este arreglo, le mete carga a lo que estaba antes. Entonces, si no se calcula bien, puede cargar mucho lo que estaba antes. A nosotros no nos va a importar. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer de tal forma que la Z de entrada de esto sea uy,
sea mucho más alta que la Z de salida del anterior. Pero si es importante eso, se usa una cosa llamada pre-driver, que es que en lugar de poner la entrada entre la unión de estos dos diodos, como está aquí, lo pongo en el transistor Q4. Entonces el transistor Q4 con sus oscilaciones va a cambiar la corriente de aquí. Entonces siempre amplifica, pero se hace de tal forma que la impedancia de entrada aquí sea muy grande. Es lo que se llama pre-driver. Me gusta más este. Es como más natural pensar en el push-pull que acabamos de ver, viéndolo así. Este no es que sea malo, es muy usado. Muy, pero muy usado. El que tiene pre-driver tiene una gran ventaja, que yo le puedo cambiar la ganancia de voltaje, no solo de corriente. O sea, puedo tener más ganancia de potencia, porque le puedo aumentar también la ganancia de voltaje. Y aquí es cuando se vuelve raro el asunto, porque esto que está aquí para la ganancia de voltaje es pequeña señal. Y suena raro usar parámetros de pequeña señal aquí cuando los transistores son de potencia. Pero estos parámetros de pequeñas señales cercanos al punto de operación, pero no de push-pull, sino de este transistor Q4, Q3 y el efecto en el transistores Q únicos. De aquí en lo que nos va a interesar es esta. La Z de entrada que se ve aquí en el voltaje de entrada es la resistencia RL por la beta de estos transistores, suponiendo que la beta es igual. Eso en paralelo con la resistencia con la cual se pone el punto de operación de esto. ¿Cómo se hace? Es fácil. Es fácil y cuando veamos la práctica y vamos a ver cómo se hace en realidad. Entonces, se agregan diodos y fuentes de corriente, este Q3 y Q4, en los dos casos son fuentes de corriente, de tal forma que movamos el punto de operación de cada uno de los seguidores del push-pull. La respuesta a los amplificadores se le introduce un offset, pero no a la salida. El offset está aquí. Ya los BJT no entran en corte cerca del punto donde había distorsión. Pero ahora hay distorsión, pero no por el punto de cruce por cero, sino por no linealidad. Esto que está, sobre todo este que está aquí, no es lineal. Pero una consulta, en ese segundo Ajá, punto, el offset sería por los diodos, ¿verdad? ajá. Los diodos son los que me hacen el offset. Pero un offset chiquitito, es 0.7 para cada uno. Pero en la señal total no hay offset, porque es 0.7 por acá y menos 0.7 por acá. ¿Ok? ¿Qué pasa si quiero o tengo como p-driver y quiero mayor fidelidad? Entonces usa un concepto que vamos a ver en la otra clase que se llama retroalimentación. Retroalimentación es que la salida se vuelve una entrada más del sistema. Esto es un amplificador operacional. Debieron haberlo visto en CCE o en CA. Y si no lo vieron, el problema se va a ver aquí también. Y lo que hace esto es poner una impedancia de entrada muy alta. Esa impedancia y una ganancia de voltaje muy alta. Esa combinación con este circuito que es esta R1 es la realimentación, lo que me hace es que yo puedo cambiar la ganancia que está aquí, en donde está el mouse, de forma lineal. Entonces, reduce la distorsión por no linealidad. Se utiliza en la realimentación por medio de un amplificador no inversor. Y la ganancia total de voltaje del sistema es este.
¿Dónde es que se está poniendo la ganancia no lineal? El comportamiento no lineal cuando se usa pre-driver. ¿Y cuando se usa pre-driver? Cuando yo no quiero cargar la etapa anterior. Pero si logramos hacer que la impedancia de entrada de este bicho sea mucho mayor que la anterior, entonces no vamos a tener ese problema. Por eso está aquí nada más en el modelo con pre-driver. Vamos a ver qué más. Bueno, como estamos en potencia, ahora tenemos que cuidarnos de un cortocircuito. Porque un cortocircuito ahora no es un cortocircuito en la protoboard, es un cortocircuito de, piensen en un parlante de un concierto. O ¿qué puede ser? En una máquina que haga sellado por vía de inducción o en telecomunicaciones. Cosas así, el amplificador que es el que se conecta a la antena y ese que manda la señal a alta frecuencia y alta potencia. Entonces ahí un cortocircuito es bravo. Este circuito me puede servir contra cortocircuitos. Se pone este transistor nuevo QS en serie con, no, perdón, y esta resistencia R. ¿Ok? Esta resistencia R me está para generar un voltaje entre base y emisor de este QS. Ese es short circuit, cortocircuito, proporcional a la corriente del cortocircuito. Entonces, el voltaje base emisor es el mismo voltaje que hay en esta resistencia. ¿Cuál es la gracia? Se tiene que calcular de dos formas. Primero, que no me haga consumir mucha potencia por aquí. Segundo, que cuando haya una cantidad de corriente de salida que es muy alta, la corriente de salida pasa por aquí, ese transistor entra en saturación. Cuando entra en saturación, entre colector y emisor hay un corto. Y como entre colector y emisor va a haber un corto, Q1 salió de operación porque está en corte. ¿Ok? Y así me protege contra cortocircuitos. Operación normal, el voltaje que hay en esta resistencia no es lo suficientemente alto como para que este QS entre en operación. Cuando hay un pico de corriente que ya es un pico de corto, aquí se tiene el voltaje adecuado para que este condensador, bueno, el voltaje y la corriente adecuado para que este condensador entre en saturación y como está saturado, el voltaje base emisor de Q1 es cero, porque es prácticamente un corto, es cero y sale de operación y ya protegía a todo el mundo contra un cortocircuito. ¿Ok? Esa es una protección contra cortos. Profe, una pregunta. Ajá. Ahí, digamos, como en Ahí, un negro más clarito o como en gris, se ve que ese es sí, ese es con pre-driver. Entonces, esa protección de corto solo sirve cuando usamos pre-drivers, ¿o no? No, para los dos. Ah, ok, listo, listo, gracias. Aquí hay que cuidar de que esta resistencia no resulte ser muy alta, porque toda la corriente de potencia pasa por esta resistencia. ¿Ok? De protección contra cortocircuito, pero como es potencia también hay que poner otras protecciones. Y aquí se pone como resumen y si quieren ver más, entonces aquí keywords. Protección térmica, un sensor de disparador, es un transistor con parte del circuito que es NTC, o sea que la resistencia, hay una resistencia que baja su valor con temperatura, que reduce el bias, la polarización, o apaga la tapa si la temperatura supera una barra. ¿Ok? Detección de DC de salida más relé de altavoz.
monitorear el voltaje de salida y desconecta el parlante, esto ya es para audio, si hay señal de CDC, de CD, o, o durante el arranque para que no se oiga pops. ¿Sí? Pues por medio de un detector de DC y un relé, quitamos el parlante en audio para evitar que suene pops, pops, cuando, cuando estamos en audio. A ver, esto no me acuerdo mucho. No, esto no me acuerdo mucho. Ahí disculpas. Ok, estas son las protecciones comunes y corrientes, fusibles, MOPS, los fusibles contra sobrecorrientes y los MOPS contra sobrevoltajes. No sé si se conocen los MOPS. Los MOPS son un tipo de semiconductores. Se parecen a un condensador no electrolítico, pero mucho más gordos. Lo que ellos siempre están en abierto. Y si hay un pico de voltaje chiquitito, ellos se comen ese pico de voltaje porque empiezan a conducir. Y si el pico de voltaje es muy alto, entonces ellos se ponen en corto y explotan. Estabilizadores de alta frecuencia. Sí, pero esto es para el efecto de Miller. Entonces, hoy no tiene gracias. Y esto tampoco tiene gracias. Pero sí otro tipo de protecciones. Aquí obviamente no me meto mucho en listarlas, pero sí puse keywords para que más adelante, si ustedes quieren encontrar más información, lo busquen. Y otra protección muy importante son la temperatura. Y hay algo más que no es protección, sino algo comercial. Como en los transistores de potencia, sí, los transistores de potencia, obviamente se va a disipar mucha potencia y la potencia hace muy mal, le hace mucho daño al semiconductor, entonces se puede poner un disipador. El disipador es simplemente, por convención, el calor que genera el circuito se disipa, o sea, se va a la atmósfera a través de un metal. Lo importante es el área que está conectada, está pegada encima del, del semiconductor, el área del metal. Entonces, por eso tiene estas configuraciones. El área total es el área de todo esto. Por eso está corrugada así. Entonces, no es cualquier metal que hay que ponerlo, tiene que tener su propia forma. De hecho, se analiza como un circuito de set calor. Tienen que estar, si no se ponen, no se puede trabajar en potencia. Es como los reguladores de voltaje 7805, 12 y todos esos, que si no le ponen reguladores de voltaje, la potencia total que pueden sacar no llega al 10% de lo que debería ser. ¿Ok? Esto está aparte porque es muy importante cuando es potencia. Obviamente depende de la potencia. Si son los ejercicios que estamos haciendo, que ponemos una resistencia de 20 o 50 ohms, entonces la potencia no va a ser tan alta. Bueno, ahora, a veces no se consiguen PNP de potencia. Recuerden que el Q2 era un PNP de potencia. A veces no se consiguen, pero sí es muy fácil conseguir NPN de potencia. Entonces, en lugar de poner Q2, que era un NPN de potencia, se puede hacer esta configuración. Un PNP, que es el que me da el comportamiento, pero para la salida, un NPN. Eso sí, no, esto como una sola. En lugar del Q2, poner estos dos. Ok. Y creo que con eso termino, ¿sí? Más información de Blumheim, un ingeniero electrónico que trabajó en la EMI. La EMI es de aplicaciones de audio. Desarrolló técnicas de amplificación y de grabación de mejorar la calidad y mucho de lo que vimos tuvo que ver con
Ok. Voy a decirles más o menos el ejemplo que usamos el semestre pasado. Voy a dejar de compartir para buscarlo con calma. Porque no me acuerdo exactamente la fecha en que lo vimos. El pasado. De hecho, esto no es la clase. Esta tampoco. Un toquecito mientras busco. Anda. Estoy abriendo todos excepto los de Naluri. A ver, encuentro el de potencia. Este no es. Este es el del otro bicho. Este es del recurso. Ah, este es. Pero déjeme ver. Y es mejor. Aquí, en este enredo. Obviamente ahí va a estar enredado completamente, pero es para como referencia. Aquí hay un amplificador de emisor degenerado. ¿Ok? Esto ya vimos cómo se hacía. Y este es el push-pull. ¿Ok? Aquí está la parte de potencia de push-pull. Es una carga pequeña de 50. Este es el push-pull. Y esta es la fuente de corriente. Esta. Aquí me equivoqué a la hora de pasar el circuito. No son 4, son 3 iguales. 2K, 2K, 2K. Lo que ocupaba ahí. Esta es la resistencia a polarización. Y se ocupa que sean 3 iguales. Aquí puse 4 por error. Aquí ven el diodo y ven cómo se forma una fuente de corriente. Aquí pasan 181 miliamperios y creo que por aquí 163. No me acuerdo si era esa parte. Aquí lo que estaba viendo es la ganancia, la ganancia de potencia. Vean que es un poquito menos de 1 miliamperio la corriente que me está dando la fuente. Y de la salida hay casi 100 miliamperios. Ahí se ve la parte de potencia que está amplificando la corriente. Aquí ignoren esto. Esto es nada más 2K entre estas dos bases y 2K a tierra. Entonces vamos a aprender cómo calcular esto, va a ser sumamente sencillo, en realidad. Y resulta que algo que me preguntó Frederick aquí se me pasó. Resulta que por más que le puse este condensador para quitar el DC no se quitaba del todo y era por estos puntos de operación que ponían aquí. Entonces me quedaba montado en algo. Entonces, para arreglarlo, le puse una resistencia pull-up y una resistencia pull-down. Recuerdan que pull-up es del punto al positivo y el pull-down es del punto al negativo a tierra. Como son iguales, entonces me van a hacer un división de voltaje. Entonces aquí logré que este voltaje fuera cero. Pero eso es lo que vamos a buscar. Aquí hay un circuito de un amplificador de los que hemos hecho hasta ahora. Y vamos a ponerle este push-pull que originalmente era hasta aquí. Este es el push-pull por sí mismo. Que para poner el punto de operación se pone esta fuente de corriente con los dos diodos. Y esto fue una iluminación que me llegó porque ahora quitaron un que no está, que estaba, pero no debería estar.
No lo ponía la señal de entrada, lo ponía esta configuración de la fuente y los diodos. Entonces aquí dije, ok, no quiere funcionar, forzado. Usted va a funcionar porque yo digo y no porque usted le da la gana. Eh, Si se amplifica potencia, déjenme ver. Salida de potencia era 69 milivoltios con una corriente de 1,39 amperios. Entonces sí. Bueno, había una ganancia, una amplificación de voltaje de 34,5 y un amplificador de corriente. Aquí, como les dije, vean que está entrando un poquito menos de 1 miliamperio y está saliendo casi 100 miliamperios. Entonces, se logró el objetivo. Pero eso ya después lo vamos a ver con calma. ¿Ok? Esa es la idea. Y de hecho, vamos para lo que sigue. Lógicos, proyectos, secretos. Y quito esta clase el 11 de septiembre. Les cuento esto porque ya hemos visto mucho lo que nos va a interesar para hacer esto, el proyecto. Se lo subí ayer. Está para el 16 de abril, como está bien en el cronograma. Y para el 16 de abril en realidad faltan 5 semanas. Pero una de esas semanas es Semana Santa. Entonces por eso se la subí de ayer. Eh, ¿qué? Torará. No va a ser el 16 exacto, entonces entre el 15 y el 17 ustedes sacan una cita y para entregarlo. ¿Ok? La idea es que yo les ponga un problema y ustedes lo simulan y lo resuelven. La mitad de la nota es el funcionamiento, que hace lo que yo pido, y la otra mitad es hablada ustedes, la defensa, que la idea es que me convenzan que ustedes lo hicieron y no lo hizo algo más. Problema de solucionar. Supongo que una señal de entrada sinusoidal a una frecuencia fija de 1 kHz con un voltaje de entrada de 0,1 voltios pico y tiene una impedancia interna, o sea, la impedancia de salida de la fuente es 5K. Se necesita diseñar un amplificador discreto que convierta esa señal, que es 0,1 voltio pico, a una frecuencia de 1 kHz y una impedancia de salida de 5 kiloohmios, que convierta esa señal a una salida con valor de 5 voltios sin presentar distorsiones por recorte de señal. Lo que vimos el martes, que cuando llegaba a saturación o corte y se recordaba. O sea, operación dentro del rango activo del dispositivo. ¿Por qué rango activo? Porque puede ser MOSFET o BJT, si ustedes deciden. Esta señal de salida deberá alimentar una impedancia de 40 ohmios. ¿Ok? Dentro del texto hay pistas de que tienen que usar. El diseño se debe realizar únicamente en simulación y se espera que cada grupo justifique sus decisiones de diseño final. O sea, como ven, es un problema de diseño. En que hay cosas que yo quiero que haga, que trabaje 1 kHz, que tenga una señal fija de 0,1 voltio pico y que tenga una impedancia interna de 5K. ¿Recuerdan cuando vimos las simulaciones? Que era la fuente, yo le ponía una resistencia, creo que de 1 miliohmio. Bueno, ahora esa resistencia de 1 miliohmio ya no es 1 miliohmio, es 5K. Y quiero ver que a la salida pasó de 0,1 a 5 voltios, o sea, 50, una ganancia de 50, que no hay Profe, distorsiones. esa Ya voy. impedancia interna de 5 kiloohmios es la entrada. No, ahorita lo busco. Ahorita busco como lo vimos para que se vea. Que no tenga distorsiones, o sea, que no haya cortes porque llegó a saturación o corte, o lineal y corte y que alimente bien una de 40, porque recuerden que una de las cosas que hicimos al principio era hacer bonito, qué bonito el amplificador y de todo, pero le poníamos una resistencia de 50 y se jodía. Bueno, ahora es de 40. ¿Cuál es esa resistencia que decimos?
Pero otra vez estos montón de chunches. El martes usamos uno. Esto fue lo que hicimos el martes. Cuando simulamos, esta, es esta. ¿Ves, Diego? Sí, profe, gracias. Esta es de 5K. Esta es una frecuencia 1 kHz, un voltaje de 0.1 voltios, pico. Y aquí a la salida tiene que haber una corriente que pueda manejar esa corriente. Vea que no le estoy diciendo que usen BJT, MOSFET, ni push-pull, ni realimentación, que es el tema que sigue, nada de eso. Porque en realidad la idea es que ustedes vean cómo lo resuelven. ¿Sí? Obviamente pueden preguntarle a la gente que ha llevado este curso, que ha llevado discretos, obvio. Obviamente se pueden ir a una inteligencia artificial y pedir ayuda. Obviamente pueden meterse en un libro y todo eso es obvio. ¿Qué es lo que no es válido? Que alguien más o algo más se lo hagan ustedes y ustedes simplemente copy-paste y eso se lo aprenden de memoria y eso lo repiten. ¿Ok? Ustedes pueden tener una reglamentación que los guíe, pero no pueden tener algo que le hagan a la solución. Entonces, en eso no se preocupen. No le voy a decir que uso inteligencia artificial, no hay problema. De hecho, no sé por cuánto tiempo, pero de hecho todavía las inteligencias artificiales no dan soluciones a cosas así que pegue y ya funciona. Y aparte dependen del simulador. ¿Cuál simulador van a usar? El que ustedes quieran. Y no sé si tienen otra pregunta, o sea, de potencia, o sea, del proyecto. Profe, ¿y qué simulador recomienda usted? Y que depende de lo que ustedes quieran el nivel. Porque el que yo uso es muy fácil de usar, muy amigable, pero no sirve para cosas ya así muy fuertes. Para cosas muy fuertes está el LT Spice, pero ese es completamente tieso. Entonces, si yo tengo que recomendar uno, recomendaría que yo uso. O que busquen uno que sea amigable. Porque Ok, no vamos a hacer simulaciones tratando de encontrar algo que exactamente, ¿ya? El TEC tiene un montón de licencias de MATLAB, pueden aprovecharlas y simular en MATLAB. Pero MATLAB es una herramienta muy poderosa que tiene muchas herramientas y ya ustedes tienen acceso gratis a ellas a través de estudiante.cr. ok, ¿Ok? ok. Prueba. Y el que quieran, si ustedes son unos bichos en el T-Spice, usen eso. O en Orcad, Orcad es muy poderoso también. Lo que no me gusta de Orcad es que los gráficos son muy feos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, los grupos son de 3 De o 2 a 4. 4. 2 a 4. Ok, Mínimo de breve. 2 y ya sí muy grandes de 4. Ok, gracias. Y recuerden que la idea es promover el trabajo en equipo, entonces por eso no les voy a cobrar si lo hacen solos. La parte de electrónica de ustedes generalmente hacen cosas en equipo, pero la parte de su, su firmware interno de ustedes, la parte de computación, la gente de computación tiende a hacer las cosas solo. Pero como vamos a poner habilidades blandas también, entonces las habilidades blandas trabajan en equipo. ¿No le gusta? Pues al lado, pero trabajan en equipo. ¿Ok? Repasando la otra semana, eh, el martes no hay clase del todo, porque tengo una cita médica, y el jueves hay una clase muy densa
de amplificadores de alimentación y respuesta en frecuencia. Como vieron, estas tres no van a ser muy largas, pero como son dos en uno, entonces sí se va a poner densa. Estamos acercándonos ya con esa de respuesta en frecuencia y realimentación, ya estamos en la época de que ya empieza a haber examen. Entonces voy a devolverme ya me perdí completamente, para ver el cronograma. En este momento estamos siguiendo bien, entonces no hay problema. El cronograma aquí, según yo, 9 de abril. El 9 de abril tendríamos el examen para que vayan tratando de acomodarse. El examen es prácticamente esos cálculos que hemos hecho en clase. Ahora, el 9 de abril, jueves 9 de abril, si ustedes desde ahora ven que se está quedando muy incómoda, tenemos margen de movimiento entre la semana anterior y la semana posterior para que ustedes ven, no me está sirviendo el 9 de abril, entonces cambiémoslo una semana para antes o para después. Como el proyecto vale más que el examen, por eso el examen está primero, para que les sirva para dudas para el proyecto. Y ya, voy a dejar de grabar para despedirme.